Venezuela será escenario de elecciones parlamentarias en el segundo semestre del año. Sin embargo, desde 2012 el país habría retrocedido 33 puestos en lo que a integridad electoral se refiere. Un estudio de las universidades de Harvard y Sydney, que valora procesos de votación, ha colocado al sistema electoral venezolano en el puesto 110 de 127 casos. Según el informe, hay varios aspectos que deben ser revisados a propósito de las parlamentarias, entre ellos el ventajismo del gobierno durante la campaña, la intimidación al electorado el día de la votación y el acompañamiento ilegal al votante. Y para hablar sobre este tema nos acompaña Francisco Castro, politólogo, director de Súmate Venezuela. Buena tarde y bienvenido. Comienzo preguntándole cuáles son las mayores fallas del sistema electoral venezolano. Buenas tardes, gracias por la oportunidad de participar con sus oyentes a esta hora. En efecto, el sistema electoral venezolano presenta múltiples fallas que desde Súmate hemos intentado sistematizar en tres grandes categorías. Por una parte, la intimidación a los electores, por otra parte, el ventajismo del gobierno y por otra parte, pues el diseño del sistema electoral venezolano a la medida de los intereses del oficialismo. En cuanto a la intimidación, hemos dicho que desde la persecución política a los ciudadanos por firmar en el referéndum revocatorio del 2004, se ha pues intentado crear una matriz de opinión acerca de que el voto no es secreto en Venezuela, y en ese sentido pues el gobierno intimida a los ciudadanos haciéndoles creer que va a conocer por quién votaron, y ese es el centro, digamos, de la estrategia de intimidación del gobierno. En cuanto al ventajismo, podemos decir que un gobierno como el venezolano, con digamos una chequera muy amplia, no solamente utiliza pues los recursos del Estado, sino que además pone a la disposición de los intereses del oficialismo pues todo lo que es la plataforma de medios de comunicación públicos, pone a su disposición todo lo que son las cadenas para pues realizar proselitismo político, y pone a su disposición todos los bienes del Estado para movilización, como autobuses, para realización de mitines, como instalaciones oficiales, etc. Y por otra parte, todo lo que es el área de diseño del sistema electoral a la medida de los intereses del oficialismo, con un Consejo Nacional Electoral controlado por factores del gobierno. Encontramos pues allí como hay personas que militaron en el Partido Socialista Unido de Venezuela y fueron rectores, y posteriormente además fueron vicepresidentes o tuvieron altos cargos en el gobierno, pues fueron quienes controlaron el Consejo Nacional Electoral. Y desde ese Consejo Nacional Electoral, pues se ha realizado gerrymandering en la conformación de las circunscripciones, se ha realizado pues la redacción de un proyecto de ley que es violatorio al principio de proporcionalidad en la Constitución, y se ha realizado pues un conjunto de, por ejemplo, migraciones extemporáneas de ciudadanos en el registro electoral, entre otras múltiples irregularidades que pues configuran un sistema electoral y un Consejo Nacional Electoral que utiliza la discrecionalidad que le otorga la ley para actuar a favor del partido de gobierno. En esas tres grandes áreas es que hemos sistematizado los grandes problemas del sistema electoral venezolano. Señor Castro, una de las preocupaciones de este estudio es el denominado microfraude. ¿Cómo explicamos este término? Sí, las estrategias de microfraude consisten en realizar pequeñas desviaciones o pequeños fraudes en muchos centros de votación. Cada uno de estos pequeños fraudes no es capaz por sí mismo de torcer el resultado de las elecciones, quizás en el centro o en la mesa electoral, pero en el agregado sí pueden obtener pueden hacer una enorme diferencia que puede llegar a cambiar el resultado de la elección. En Venezuela tenemos un sistema electoral donde tenemos cerca de 40.000 mesas de votación y más de 14.000 centros de votación. Esto pues configura un sistema electoral que se encuentra muy descentralizado, donde es posible realizar estrategias pequeñas en cada mesa de votación
para torcer la voluntad de algunos electores, para realizar un fraude que es muy pequeño, 5 o 10 votos en cada centro de votación. Si tenemos pues 40.000 mesas, podemos estar hablando de 400.000 votos. Entonces, estas estrategias están orientadas a disimular de alguna manera el fraude, y pues es por eso que se le ha conocido como microfraude. En Venezuela, además, hay distintos tipos de estrategia para realizar este microfraude. Una, por ejemplo, es el acompañamiento a los electores a través de la intimidación, para torcer su voluntad del voto. Otra es, por ejemplo, la migración de electores que de repente ese día no pueden votar porque se encuentra que votan en un centro de votación muy distante. Otra es la doble cedulación, que aunque no se ha demostrado pues una cedulación doble de millones de personas, pues unos pocos miles distribuidos de alguna manera en los 40.000 centros de votación van sumando, digamos, a todas estas estrategias, que son múltiples estrategias con pequeños impactos, pero en muchos centros de votación a la vez. Ahora, la falta de confianza en el sistema electoral venezolano se debe a la presunta falta de separación de poderes. ¿Está blindado el gobierno venezolano en materia electoral? Es decir, ¿esto es de alguna manera una garantía que el vencer a través del voto al chavismo es prácticamente imposible? Es muy interesante tu pregunta, porque la mayoría de los estudios sobre democracia que se hacen en la actualidad en el mundo dicen que aunque las elecciones son una condición sine qua non para la existencia de la democracia, no es suficiente con tener elecciones para tener un sistema democrático. Para tener un sistema democrático consolidado es necesaria una separación de poderes, una independencia institucional y una pues transparencia en el manejo de los poderes públicos y de las instituciones. Ello pues garantizaría que pudiera uno, por ejemplo, acudir ante alguna instancia del poder público para realizar alguna impugnación, para realizar algún recurso de amparo. Pudiera, por ejemplo, acudirse ante el poder legislativo para realizar algún mecanismo de presión contra el gobierno. Eso en Venezuela pues es bastante difícil. En Venezuela, por poner un ejemplo, desde el año 2002 la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia no ha fallado una sola vez en contra del gobierno venezolano, de un universo de más de 5.000 sentencias. Y toda esta situación de la poca transparencia o de la poca división o de la poca separación de poderes en Venezuela, de alguna manera lo que hace es reafirmar esta teoría de que la institucionalidad democrática en Venezuela se encuentra sumamente fracturada y se encuentra seriamente comprometida. Desde Súmate, el llamado que hemos hecho es a que tener un sistema electoral verdaderamente imparcial y transparente contribuiría con el espíritu de devolver la imparcialidad a las instituciones en Venezuela. Esto tampoco ha sido posible. Actualmente en el Consejo Nacional Electoral tenemos 4 de sus rectores que se encuentran directamente vinculados con el partido de gobierno, digamos, han ostentado cargos públicos dentro del partido de gobierno y altos cargos dentro de la administración del gobierno venezolano. Y pues esta imparcialidad de los sistemas, de los poderes públicos, pues hace dudar seriamente del sistema democrático venezolano. Quiero agradecerle a Francisco Castro, politólogo, director de Súmate Venezuela, por habernos acompañado en la tarde de NTN 24. Gracias a ustedes. Un placer.